de por qué Sturzenegger sube las tasas de interés en el Banco Central. Sí, tendremos que remitirnos a las bases teóricas del monetarismo o del neoliberalismo. Y después tratar de verlo desde el ejemplo práctico de lo que hace Sturzenegger. Yo iría más atrás. A partir de la crisis del 30, Keynes tiene una charla el anecdotario cuenta que Keynes tiene una charla con Franklin Delano Roosevelt y Keynes le dice a Roosevelt hay que emitir, y Roosevelt dijo una frase que se hizo famosa: "This cannot be so easy", y empiezan las peleas. ¿Qué quiere decir eso en español? Eso en español significa esto no puede ser tan fácil. Entonces, la idea del enfoque que le daba Keynes a la economía era que la demanda, es decir, la gente que compra en todo su conjunto, la demanda induce a la oferta. Es decir, que primero hay gente que tiene plata en el bolsillo para comprar y después hay gente que se pone a producir para venderle a esa gente. Y él, dentro del agregado de la demanda, porque la demanda tiene varios componentes, él enfatizaba la inversión, que era la inversión pública y la inversión privada. Decía, bueno, construyamos caminos, construyamos represas, etcétera, 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 escuelas, lo que sea. Pavimentemos calles. Pavimentaban calles, al otro día la rompían, al tercer día la volvían a construir, al quinto día la rompían y así sucesivamente. El asunto es mantener un nivel de ocupación que moviese la rueda de la oferta, de la demanda. ¿Qué pasa? Viene ya empieza la década del 70, en el año finales del 71, principios del 2000, del 72 creo que fue, Richard Nixon rompe el patrón oro. El tema es así: Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial se hace con el 70% de las existencias de oro en el planeta. Supuestamente en ese momento el 70% de los lingotes de oro lo tenía Estados Unidos, y construyen el famoso Fort Knox para guardar todos esos lingotes de oro. Se quedan con el 70% del oro y dicen, una onza troy de oro cuesta... Troy de oro. Pareció que dijiste troll. No, una onza troy, quise decir troy. Una onza troy de oro cuesta $34. Y el resto de las monedas del mundo, las más relevantes, se fijaban con respecto al dólar. Pero el dólar tenía el respaldo oro, y si vos tenías dólares podías ir y pedir que te devuelvan el oro. Francia, Alemania... Una especie de convertibilidad. Una convertibilidad, sí, porque era convertible en oro el dólar. Francia es el primero que da el primer golpe, y Francia dice, tenemos todos estos dólares en el Banco Central, por cada $34 me tenés que dar una onza de oro, dame todo el oro. Lo sigue Alemania, Reino Unido, Italia, creo que Japón también. El tema es que Estados Unidos empieza a perder todas las reservas de oro. Entonces hace muy fácil Nixon. En un fin de semana junta a un equipo económico, lo pone a trabajar en secreto, junta a la academia, junta a lo mejor de Estados Unidos, los pone a trabajar en secreto no me acuerdo dónde fue, pero supongamos que buscaron un hotel de 3 estrellas reservado, como si los hubieran juntado en una estancia, algo muy reservado. Y los tipos llegan a la conclusión, bueno, salgamos del patrón oro. Entonces el lunes a la mañana Richard Nixon dice, bueno, a partir de ahora no, el dólar no se rompe la convertibilidad del dólar con el oro, y entonces no vamos a devolver más dólares, no vamos a devolver más oro por dólares. Toman esa decisión. El dólar, con respecto a una forma de... Cuando hay crisis económica hay gente que mira cómo se mueve el oro, la plata, con respecto al dólar, y si mirás la curva en el largo plazo,
hay ciertas relaciones, el petróleo, el oro, la tasa de interés, pero bueno, eso ya es ir demasiado. Pero además la crisis tenía una característica, además del problema monetario, como vos lo planteaste, Estados Unidos había ido perdiendo competitividad frente a los otros polos económicos capitalistas. Por un lado estaban Japón y los países, los que se llamaron los tigres asiáticos, que producían mercancías mucho más baratas que los Estados Unidos, y no entra China como lo es ahora. Y por otro lado la economía europea, que era todo un bloque económico, no era solamente Francia o Alemania, era toda la economía europea. Entonces frente a eso, frente a ese avance en productividad de otros países, lo que busca la medida que toma Nixon es de hecho crear una devaluación del dólar para de ese modo poder exportar productos estadounidenses al resto del mundo. Eso es así, eso tiene que ver con... es otra forma de explicarlo. ¿Y qué hacen los árabes? Los árabes desde la década del 60, Estados Unidos deja de ser exportador neto de petróleo y pasa a ser importador neto de petróleo. Entonces juntan los árabes, ya habían formado la OPEP, y dicen, bueno, perdí... La OPEP existía desde los años 60. Por eso, se juntan los 12 productores mayores de petróleo. Hoy en día en la OPEP está también Venezuela y Ecuador. Fue una iniciativa de un venezolano la formación de la OPEP. Se juntan los socios los miembros de la OPEP y dicen, perdimos tanta plata contra Estados Unidos nos hizo perder plata, y a fines, ahí sí, empieza en noviembre, y ya en marzo había multiplicado por 3 el precio del barril de petróleo. O sea, ya en el año 73. Eso la crisis del petróleo desde el año 73. Sí, eso empieza en noviembre del 72 y para marzo del 73 se había multiplicado por 4 el precio del barril de petróleo. ¿Qué pasa? El petróleo es el insumo básico, esencial de la economía. Todo es a base de petróleo. Cuando arranca el día muy temprano, alguien se sube en un tractor y le pone un montón de litros de gasoil. Los fertilizantes que usan para los cereales, maíz, trigo, soja, por ejemplo, son en base a derivados del petróleo. El plástico, que hoy en día, el nylon, etcétera, son todos derivados del petróleo. Cualquiera puede, esta botella es de plástico, es un derivado del petróleo. Inclusive hace yo calculo 7 años, la ropa, esas prendas estampadas que usan mucho las mujeres, por ejemplo la calza, es también un derivado del petróleo. No es más la tela de hace 40, 50 años que tenías algodón y fibra vegetal. Hoy en día la tela es... la tela de nylon existe hace más de 40 años. Bueno, también. pero hoy en día es terrible. O sea, son los paños son unos estampados un derivado del plástico. Cuando empieza a pasar eso, Estados Unidos estaba muy cerca del pleno empleo, y entonces todos los precios empiezan a subir, porque sube el precio que arrastra a todos los otros precios. Empieza a subir, y desde la época keynesiana, que arranca en la década del 30 hasta la década del 70, cada vez que había inflación y ya estaban en pleno empleo, lo que hacían es subimos la tasa de interés, desalentamos la inversión y empiezan a bajar los precios. Pero primero se empieza a desacelerar la tasa de inflación y nos mantenemos en pleno empleo de la capacidad instalada y con un nivel muy bajo de inflación.
Bueno, esa era la política. Pero ¿qué pasa? Esto, que era algo ya que había estudiado en la Argentina Julio Hipólito Guillermo Olivera, pero con otro caso, con otra... El que era investigador en los años 60. sí, murió hace poco. Sí, sí, sí. Famoso Era... investigador que se tuvo que ir con La Noche de los Lápices del año 66 de la Argentina. No, La Noche de Bastones Largos. Quise decir La Noche de los Bastones Largos, perdón. No sé tanta trayectoria. Yo leí, conozco, fue una figura fundamental sobre el tema de inflación. En la inflación en el mundo se hablaba del efecto Tancio-Olivera. Vos podías leer los manuales que se usan en las universidades de macroeconomía a nivel intermedio o nivel alto en las universidades de los Estados Unidos. Se hablaba de inflación estructural y se hablaba y había siempre una cita a pie de página. Julio Hipólito Guillermo Olivera, investigador de la UBA, investigó y era un tipo que se leía en las universidades de Estados Unidos y que lo leyeron todos los premios Nobel. Y hubo un premio Nobel que le dedicó, que en la ceremonia de entrega del premio Nobel le dedicó un discurso a Prebisch, que había sido el maestro de Julio Hipólito Guillermo Olivera. Todavía vivía y está muy activo Prebisch, pero él estuvo muy activo hasta los años 80 en que falleció. Sí. Inclusive yo estuve en una ceremonia de homenaje a Prebisch en el cual Julio Hipólito Guillermo Olivera dio el discurso. Pero bueno, esto es una acotación, Y una digresión. yo creo que me parece que lo más importante en términos de la aparición sensible en la política monetarista tiene que ver con finales de los años 70 y principios de los años 80, que se producen sucesivamente los triunfos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Utilizar la suba de la tasa de interés como mecanismo para secar el circulante y de ese modo disciplinar a los actores sociales y evitar la inflación, creo que si bien fue teorizado por Milton Friedman, Friedrich von Hayek y otros economistas neoliberales, y seguramente uno puede encontrar los orígenes de esas teorías en los paleoliberales, no en los neoliberales, en Adam Smith. Eso fue implementado en el primer mundo en los años 80. Con la suba de la tasa de interés se llenó la plaza de los Estados Unidos y de Gran Bretaña de dólares circulantes por el resto del mundo. Y eso le permitía disciplinar a los trabajadores que tenían que aceptar lo que ahora llamaríamos convenios a la baja. Tenían que aceptar condiciones de trabajo cada vez más desfavorables y menor actividad económica. Eso es lo que el neoliberalismo vino a instaurar en el mundo y que no ha terminado de morir todavía. Bueno, yo te haría, sí, fue Milton Friedman fue el teórico, el padre de la escuela monetarista. La escuela de Chicago. Sale de la Universidad de Chicago, que, oh casualidad, dato interesante que no tenemos que olvidarnos, la Universidad de Chicago la funda John Davison Rockefeller en 1890, el mismo año que se sanciona una ley antitrust, ¿no? Que era una ley antimonopolio. Las leyes más inútiles que puede haber en los Estados Unidos son las leyes antimonopolios, porque sí, carecen de toda aplicación real. Bueno, y sobre la teoría de monetarista, Margaret Thatcher la intentó utilizar, aplicar unos meses, fracasó, no la utilizó, y lo que es la teoría monetarista en su conjunto no la utilizó, no la aplicó nadie salvo Pinochet, después Martínez de Oz, etc. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el error el error teórico? ¿Por qué dice una introducción histórica de cómo se desarrolló esta teoría? El error teórico que se cometió en ese momento y se aprendió es que hay una inflación de costos o una inflación estructural, que por H o por B te sube el precio de un costo, como es el petróleo, que está generalizado en la economía,
Y no es un problema de la demanda, es un problema de la oferta. Entonces, lo que dice la lección que se aprendió es que hay que mirar las causas de la inflación. Puede haber inflación de oferta, una inflación estructural, y tratar a una inflación estructural como consecuencia de a la inflación como estructural, como si fuera una inflación de demanda, porque la economía está en pleno empleo y el sector público comete el error de estimular más la inversión, es un error y que te lleva al desastre. Pero esto ya es una lección aprendida hace más de 30 años. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la inflación estructural que tiene la Argentina hoy? Y que la inflación estructural es... Permitime antes, quiero Sí. meter un componente político Sí. que no puede dejar de ser tomado en cuenta. Dice David Harvey, un geógrafo británico que es uno de los mejores historiadores del neoliberalismo, que la finalidad fundamental del neoliberalismo es que la clase dominante retome todo el poder que ha perdido a manos de la etapa de los estados benefactores. Esto no tiene que ser perdido nunca de vista porque lo vemos como actúa en la Argentina el neoliberalismo, quitándole derechos a los trabajadores. Quieren quitar a los trabajadores los beneficios que han logrado y de ese modo fortalecer a la clase dominante. Eso es lo que no se puede dejar nunca de apreciar, porque se presenta la política neoliberal como una política antiinflacionaria, como si fuera algo que beneficia por igual a toda la sociedad. Y vemos que en la Argentina sigue habiendo inflación, pero no como en la época de Cristina, que la inflación terminaba favoreciendo a los sectores más débiles porque tenían paritarias libres. En la actualidad, la inflación te jode duramente cuanto más pobre sos. Yo lo que quería redondear con esto, ¿cuál es el problema? Mejor vamos a un corte musical y cuando volvemos hablamos del problema estructural que tiene la economía argentina y que genera inflación, y que esta política que hace Sturzenegger en el Banco Central no lo corrige. Todo lo contrario. Todo lo contrario, sí.